empieza el nuevo día, estamos un poquito liados. Vamos a hacer una instalación de un riser y luego instalaremos el riser guard, que es aquella pieza vertical de allá. De momento, watch operations. You got it? Eso que Joyce se está quitando del cuello es lo que une el casco con la cabeza del buceador, asegurando que no se salga de él. Por lo tanto, cada uno ha de ajustar el suyo a su tamaño o buscar el que mejor le convenga. Bueno, en cubierta tenemos ya esperando los 36, vamos a verlos para que os hagáis una idea de lo que hay que mover ahí. Cada vez que mueves una de estas, ahí lo tenéis, los risers de 36, con luz diurna, ya lo veis. Ya lo veis. Este es el que se va a colocar. Como veis, la diferencia entre un 8 pulgadas y un 36 pulgadas es más que considerable. Y ahí tenéis las alignment clamps que estuvimos viendo anoche en mi buceo. Esta, bueno, pues es un trabajo duro, pero se lleva. Pero esto es, vamos, brutal. Brutal. Y ahora se van a cambiar estas piezas de madera por unas de metal, con que va a ser todavía más difícil. Ya se está alejando el barge. Y tenemos colgado ahí uno de los risers de 8 pulgadas que se va a colocar. Y nada, a verlas venir. Nos vamos a reventar los próximos 21 días, van a ser muy duros. Como veis en las imágenes, el riser ya está colgado del rigging estático de la plataforma y sujeto en el barco con el tagger que vimos anoche. Esta vez lo vemos desde superficie y vemos como la posición del riser está en horizontal hasta que se incline y quede en vertical y los butos vayamos y hagamos la desconexión del mismo. Unas horas después, una vez la pieza está abajo, los butos hacen el cierre de las clampas y lo alinean de manera que todo queda como debe de quedar. Se pone la tornillería y continuamos con los siguientes objetivos. Bueno, hoy ha llegado el barco con provisiones. Vamos a mover un poco el esqueleto. How many containers, guys? How many containers? This faster. Two more. No idea how many containers more. Two more. Two more like this one. Yeah. Big ones. Bien, y es aquí cuando los burros de carga empezamos a darlo todo. Parece ser que por el hecho de estar cerca de cubierta valemos para cualquier tipo de trabajo que se nos requiera, aunque no esté en nuestro contrato. Y a pesar de que todos en el barco comemos, los únicos que se molestan en desplazar todas estas toneladas de comida dentro del interior del barco somos los buceadores y los riggers. Aparentemente no hay nadie del resto de departamentos que esté muy interesado en hacer deporte, así que nos lo encasquetan a nosotros de manera prácticamente voluntaria pero forzosa, y si te lesionas o si te pasa algo en el transporte de todas estas descargas de peso, pues eso ya es cosa tuya. De hecho, este ejercicio lo solemos hacer entre buceo y buceo. Se paran las operaciones de buceo, se descarga la comida y después se continúan las operaciones de buceo. Puede parecer poca cosa, pero os aseguro que no lo es. A pesar de pasar el vídeo en cámara rápida, pasan horas antes de que terminemos de descargar las toneladas de comida que suelen llegar al barco. Okay guys, that's it.
pam, 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 para, pam, pam, para, pam, pam. Hasta el próximo capítulo.